A continuación, nuestra siguiente conferencia. Desde Colombia, la doctora Sofía Rincón presenta el tema Medicina centrada en la persona. ¿Qué significa? Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Hablar somos todos. Hoy vamos a hablar de medicina centrada en la persona. ¿Qué significa? Y en este congreso de pacientes me interesa empezar por algo clave, que es, les presento a Donald Berwick, quizás algunos de ustedes lo conocen. Donald Berwick es un pediatra médico que trabaja en todo este tema de calidad, especialmente atención centrada en la persona. Pero ¿por qué les presento a Donald Berwick? Porque él, fíjense lo que dice y por eso me encanta empezar con esto. Lo que me asusta es convertirme en inútil antes de tiempo, en ignorante cuando quiero saber, que me sienten cuando quiero estar de pie, estar solo cuando quiero estar acompañado de la mano de mi esposa, comer lo que no quiero comer, ser llamado por el nombre que nunca he usado, que me ordenen cuando quiero que me sugieran, que me despierten cuando quiero dormir. Y esto sale en un libro que él saca en el precisamente del 2009 que se llama Cruzando el abismo de la calidad. Pero ¿por qué me encanta esto que Donald Berwick menciona? Porque esto es el sentir de un paciente. Y lo que él dice es lo que me asusta, es decir, lo que le asusta a un paciente, a uno de los muchos que podríamos tener. Entonces continúo con esta es la agenda propuesta para la reunión de hoy. Son 5 puntos muy cortos, es un abrebocas, porque pues tenemos espacios muy limitados, pero me encantaría tocar el tema de qué es la atención, medicina centrada en las personas, cuál es el papel del paciente, cómo garantizar su participación, satisfacción, experiencia y nada de mí sin mí, y con eso concluyo. Una definición traída del Instituto de Medicina de la Academia junto con Plane-Tree, de la cual trabajo, en el 2017. Un cuidado planificado, manejado, entregado y mejorado de forma continua con la activa participación de pacientes y sus familias, de tal manera que integre preferencias, valores, resultados clínicos deseados. Fíjense que en esta definición nos habla mucho de lo que el doctor Berwick nos estaba diciendo. Valores, preferencias. Para mejorar la experiencia de un paciente, por supuesto, la atención deberá ser centrada en la persona. Otra definición, un sistema de salud centrado en la persona es el que apoya a las personas en la toma de decisiones informadas. Voy a hacer mucho énfasis en esto y me imagino que en todo este congreso seguiremos haciéndolo. Y para gestionar con éxito su propia salud y atención, capaz de tomar decisiones informadas y elegir cuándo invitar a otros para actuar en su nombre. Planificar la atención centrada en la persona, entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Tratar a las personas, no a las enfermedades. Primero, importantísimo, acostumbrarnos porque en las facultades nos enseñan muchas veces a tratar eso a las enfermedades, como que la parte de las personas queda en un segundo plano. Identificar y satisfacer necesidades y preferencias de los pacientes y sus acompañantes. Aquí empieza otro tema clave que son acompañantes. Entregar un servicio personalizado y humanizado a los pacientes y a sus acompañantes. Y algo que quiero profundizar, sin embargo, no va a ser el énfasis de esta charla es ¿por qué hablamos de atención centrada en la persona y no en los pacientes? Cuando hablamos de pacientes, hablo de trato a personas, no enfermedades. Pero cuando hablamos de persona, incluimos pacientes y cuidadores. Entonces aquí entra una parte muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, que es cuidar a los cuidadores. Porque en los hospitales, indudablemente tiene que haber un gran clima, un clima de satisfacción y armonía entre todas las personas que tratan pacientes. Nadie da de lo que no tiene. Y meritocracia, apoyar las aspiraciones profesionales y personales de los colaboradores. Si tenemos colaboradores satisfechos, contentos, felices, por supuesto vamos a tener una mejor relación entre profesionales, entre personal de salud y pacientes. Porque los pacientes, los familiares, los cuidadores y el personal de salud necesariamente tenemos que trabajar en una colaboración.
Todos tenemos que hacer parte de esta atención centrada en la persona. Y continúo. Entonces, ¿cuál es el papel del paciente? El papel del paciente tiene que ver con la corresponsabilidad. ¿Cómo lograr que el paciente se sienta responsable también de lo que está sucediendo? Pues involucrándolos, ¿cierto? Preguntándoles, haciéndolos sentir parte del equipo, haciéndolos partícipes de todo esto. Y esa es la medicina centrada en las personas. Porque miren, por ejemplo, la salud de los pacientes diabéticos mejora, o sea, baja colesterol y la glicemia cuando son atendidos con empatía. Los pacientes cumplen mejor con su tratamiento y enfrentan menos errores médicos importantes cuando los profesionales somos empáticos. Y los pacientes con gripa, por ejemplo, se curan más rápido si lo reciben profesionales empáticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además, es un tema de los colaboradores, de toda la parte de la compasión y en la empatía, tema que no vamos a tratar acá. Me voy a enfocar en los pacientes y en la necesidad de activar pacientes, en hacerlos partícipes. ¿Cómo? Haciéndolos activos en su propio cuidado, brindándoles información y educación. El tema de salud, todos sabemos que no es un tema muy sencillo, es bastante complicado, complejo, y necesitamos tener pacientes informados, pacientes educados. ¿Y quiénes somos los responsables? Pues los profesionales de la salud, el personal que atiende a los pacientes. Entonces, es hacer que el paciente entienda su información relacionada con su proceso de atención, manejo y tratamiento. ¿Qué es lo que él tiene que entender? ¿Todo? Por supuesto que no. Tenemos que saber qué es lo que a él le interesa y lo que él necesita entender. El paciente participa en su propio cuidado, cumple con mayor rigor y entiende el plan indicado, es decir, lo cumple. Cuando un paciente entiende y cumple con un plan que nos facilita los resultados, aumenta su satisfacción y, por supuesto, algo que nos interesa mucho a las organizaciones de salud, disminuye costos. Al disminuir procedimientos innecesarios, al disminuir estancias, a facilitar el cumplimiento de tratamientos, se reducen ingresos, etc. Y todo esto está en un artículo muy interesante que publica Braintree, que lo encuentran en el portal Braintree ALC, traducido. ¿Cómo garantizar la participación? Tenemos muchas formas, pero una de ellas, y la que me voy a referir aquí, es con la construcción de alianzas con el paciente y con su familia. Vuelvo, insisto, involucrándolo, haciéndolo partícipe. Porque hay que adelantarse a las necesidades de los pacientes. Hay que captar y entender sus estados emocionales. Sí, hay que apoyar al cuidador de las personas que están al lado del paciente en el manejo y reconocimiento de esas necesidades del paciente. Pero también tenemos que conocer lo que el paciente quiere y necesita, lo que puede amenazar su proceso y intentar identificar las acciones que darían solución a esto. Es decir, adelantarse a lo que el paciente necesita, pero no asumiendo qué es lo que necesita el paciente. Tenemos que preguntarle. ¿Cierto? Muchas veces lo que a mí me gustaría no es lo que a un paciente necesariamente le gustaría. Lo que a mi mamá le gustaría encontrar en su servicio de atención no es necesariamente lo que a la mamá de un paciente X le gustaría encontrar. Entonces, ¿por qué asumimos que a todos les gustaría lo mismo y que tienen las mismas necesidades? Entonces, tenemos que profundizar en qué es lo que piensa un paciente, qué es lo que siente un paciente y qué es lo que expresa un paciente. Y esto es la atención centrada en la persona. Porque fíjense, aquí traigo un ejemplo. Los doctores muchas veces decimos, no confundas tu búsqueda en Google con mis 6 años de facultad y 4 de residencia. Porque en ese momento en el que nos encontramos inmersos en Internet, en información, que no hay una forma sencilla de entender toda la información que nos llega de muchos sitios. Y entonces el doctor, imposible, no puede decir al paciente no busques nada, no entres a Google, no entres a Internet. Es lo primero que hacemos, como pacientes, por supuesto. Entonces, en vez de decirle a un paciente, mire, yo sé más que Google, yo hice 6 años de facultad, hice 4 residencias, ¿por qué no escuchamos a un paciente cuando nos dice, y no confundas tu hora de lectura sobre mi condición o sobre mi patología, sobre mi enfermedad, con los 20 años que estoy viviendo con esa patología, con esa enfermedad?
Entonces, muchas veces los pacientes saben mucho más de las enfermedades porque viven con ellas, porque están en permanente contacto, porque han tenido situaciones en donde han tenido que lidiarlas. Entonces, ¿por qué no los escuchamos? ¿Por qué no hablamos con ellos? Y otras veces asumimos qué es lo que les necesitan y les gustaría, como en estos dibujos que traigo aquí. A la izquierda, por ejemplo, papá y mamá dice, me encanta, y a mí. Y miren lo que ve el niño. ¿Sí? No es lo mismo que están viendo ellos. ¿Por qué asumimos qué es lo que necesitan? Lo mismo pasa a la derecha. Es imposible, en este caso, preguntarle a un gato qué es lo que necesita, pero es que somos personas y personas hablamos y las personas tenemos necesidades diferentes. Entonces hacemos un producto cuando lo que necesita el gato es una caja. Entonces muchas veces entregamos lo que no es, porque asumimos lo que se necesita. La satisfacción es en el cumplimiento de un deseo o resolución de una necesidad, para que haya tranquilidad. Y eso trabajamos mucho en esto, en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, perfecto. Y está bien, y hay que seguirlo haciendo. Pero ¿por qué no subir un poco más a buscar la mejor experiencia en los pacientes? Porque ahí sí es el conjunto de interacciones de cada paciente con el servicio de salud. Un paciente pasa por muchos sitios, ¿cierto? Un paciente en un estado ambulatorio tiene que ir a su sitio de atención primario, tiene que ir a una farmacia a la dispensación de su medicamento, tiene que ir a rehabilitaciones, tiene que ir a una cantidad de sitios donde se enfrenta con el servicio. Y entonces el concepto de experiencia abarca todo el recorrido del paciente, desde el primer contacto con la entidad de salud y con las diferentes entidades hasta que salga, si es que alguna vez sale, porque los pacientes crónicos, pues tenemos la experiencia de que ellos no salen y están de manera permanente. Entonces, una experiencia del paciente está afectada con muchos factores. Tiene la resistencia al cambio, tiene que tener, si está hospitalizado, cómo es la comunicación, la información, que tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con los profesionales, la información, mejor dicho. Aquí lo único que le quiero mostrar con esta diapositiva es que la experiencia tiene que ver con muchos aspectos, muchos de los cuales vamos a ver a continuación. Entonces, estamos involucrados, profesionales de la salud, con una cantidad de recomendaciones que muchas veces no hacemos, porque tenemos es que reconocer la necesidad de los pacientes y compartir sus decisiones, proporcionar la información, adaptar la información y entregarles la educación que ellos necesitan, pero no la que nosotros pensamos que necesitan, la que se necesita. En los pacientes activarlos, ¿sí? En generar preguntas, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus preocupaciones, inquietudes? Reconocer que tienen derecho a ser partícipes y responsables de los cuidados y a buscar la información de la mejor forma posible. Y los líderes, por supuesto, dando ejemplo especialmente, fortaleciendo todo este concepto de la necesidad del paciente. Los pacientes tienen preferencias y hay que tenerlas también en cuenta. Se refieren a las perspectivas del paciente, a sus creencias, a sus expectativas y a sus metas para la salud y la vida. No todos los pacientes prefieren lo mismo. No todas las personas preferimos lo mismo, por eso es necesario individualizar la atención. Los pacientes pueden tener preferencias cuando definen el problema y pueden elegir libremente cuando están realmente informados. Y aquí termino. Los pacientes entonces tienen derecho a tomar decisiones acerca de su salud, porque es algo que realmente hemos entendido y del cual seguiremos haciendo muchísimo énfasis, es que nada por mí sin mí. Es decir, no quiero que hagan nada conmigo si no me tienen en cuenta. Los invito entonces a activar a pacientes. Y la mejor forma de activar a pacientes es informándolos, dándole la información que requieren, preguntando acerca de sus necesidades, preferencias, deseos, expectativas, comunicando acerca de las necesidades que ellos tienen. Pero todo esto, sí y siempre sí, los escuchamos y entendemos qué es lo que prefieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que se espera y qué es lo que desean. De otra forma, nunca podemos tener
una medicina centrada en el paciente. Porque no dejemos de asumir que conocemos la verdad, que conocemos lo que él siente, que sabemos exactamente qué es lo que es el transcurso de su enfermedad. Preguntemos a los pacientes, involucrémoslos, pero para poder lograr tener realmente una verdadera activación de un paciente, participación de un paciente y su familia y su cuidador, necesariamente tienen que estar informados, con una gran comunicación y con una gran educación acerca de los aspectos que se desconocen. Bueno, y aquí está todo el tema de educación a pacientes, que no es nada sencillo porque cada uno es diferente, aprende de forma diferente y tiene también deseos y necesidades diferentes de aprender. Entonces, volvamos a trabajar con las personas. Lo que tenemos enfrente no son pacientes, son personas. Personas, seres humanos con familias, con hijos, con nietos, con abuelos, con mascotas que los quieren, los aman, los esperan. Entonces, trabajemos por ellos y para ellos. Nada por mí sin mí. Con esto termino. Muchas gracias y les deseo un gran éxito en todo este evento.